Hola a todos, vamos a comenzar la clase de hoy corrigiendo los ejercicios que teníais de deberes que pusimos como deberes en el vídeo anterior. Si no me equivoco yo, son los ejercicios 1, 3 y 4 de la página 87 de vuestro libro. Comenzamos con el ejercicio número 1. ¿Qué significa que en un cambio químico se altera la naturaleza de la materia? Pues para mí la respuesta a esa pregunta sería que cambian las sustancias que componen esa materia. La naturaleza de la materia sería una expresión que resume un poco el tipo de sustancias que componen algo. Por ejemplo, si tenéis un bolígrafo, ese bolígrafo estará compuesto de diferentes sustancias. Plástico, metal, existe también la tinta que está dentro de la mina, etcétera. Entonces, si esas sustancias no cambian, podemos decir que la naturaleza de la materia se ha mantenido constante. Así que eso es lo que diría yo ahí. En el ejercicio número 3, bueno, para corregir este ejercicio voy a esperar a que me entreguéis las tareas correspondientes, porque tendré que ver cada uno de los ejemplos que me habéis ido poniendo si se trata efectivamente de una reacción reversible o irreversible, y también me gustaría ver la originalidad de vuestras respuestas. En cuanto al ejercicio número 4, nos habla sobre medicamentos. Aquí supongo que habréis hecho una pequeña búsqueda en internet, también te lo propone el ejercicio. Si yo fuera vosotros, a lo mejor no se os ha ocurrido, yo habría buscado cuáles son las enfermedades más comunes actualmente en la humanidad. Y probablemente os habríais llevado alguna sorpresa. Bueno, seguramente conocéis, todos sabéis que el cáncer en sus diferentes versiones se está desarrollando, pero también hay otras enfermedades como la diabetes de tipo 2, que está relacionada con la obesidad, por ejemplo, que andan desarrollándose entre la población humana y que también tratamos de buscar distintas curas. Por supuesto, el coronavirus sería una de ellas. Entonces, veré en vuestras respuestas cuáles son los medicamentos que me habéis buscado. Antes de seguir, quiero decirte que no se te olvide subir los ejercicios más o menos corregidos con esta información que os acabo de dar, para que yo pueda visualizarlo en Classroom y comprobar que no solamente lo habéis hecho, sino que además también lo habéis corregido. Bueno, y nosotros ahora vamos a seguir hablando sobre el siguiente apartado del libro. Este siguiente apartado es sobre el estudio de las reacciones químicas, y más concretamente sobre la teoría de colisiones de las reacciones químicas. Todo el mundo entiende que la palabra colisión significa también choque, así que la teoría de colisiones está basada en choques. ¿Choques entre quién? Pues choques entre las partículas que forman la materia y que forman más concretamente los reactivos. Las partículas que forman los reactivos deben de chocarse entre sí. Eso es lo que dice la teoría de colisiones. Para formar unos productos, es decir, para que se dé una reacción química, las partículas, las moléculas de los reactivos deben de haber chocado entre sí. Esto podemos proponerlo siempre que nos basemos en la teoría cinética de la materia. ¿Por qué? Pues porque la teoría cinética de la materia nos decía, la estudiamos el año pasado, nos decía que toda la materia estaba compuesta por partículas y que esas partículas no estaban en reposo, sino que se estaban moviendo. Así que, gracias a los choques que se producen entre esas partículas, es por lo que se producen las reacciones químicas. Entonces, según la teoría de colisiones, una reacción química ocurre porque las moléculas de los reactivos chocan entre sí con la suficiente energía como para que se rompan los enlaces que mantienen unidos a los reactivos. Estoy leyendo el recuadro verde. Con la suficiente energía, está subrayado. ¿Por qué? Pues porque eso es muy importante. Decimos que no cualquier choque
es efectivo, es decir, produce una reacción química, sino que tienen que ser aquellos choques que se producen con una energía suficiente. Aquí tenéis un dibujo en el cual las moléculas están en movimiento. Si estas dos moléculas se chocan con una energía suficiente, ¿veis? Se han intercambiado los átomos. Ahora tenemos el naranja con el rojo y el naranja con el rojo. Así que se han formado dos moléculas nuevas, por lo tanto, dos sustancias nuevas. Me gustaría que viéramos el siguiente vídeo. Supongamos que dos personas van caminando por la calle y se chocan. Simplemente se sacudirán y seguirán caminando. A veces pasa lo mismo con las moléculas. Simplemente rebotan entre sí y eso es todo. Pero, ¿qué pasaría si dos personas chocaran y durante la colisión una persona perdiera un brazo y este quedara en la cara de la otra persona? Y eso suena muy raro, pero es similar a una de las muchas formas en que pueden reaccionar las moléculas entre sí. Dos moléculas pueden unirse en una sola. Una puede separarse en dos. Las moléculas pueden intercambiar partes. Todos estos cambios son reacciones químicas y podemos ver cómo suceden a nuestro alrededor. Cuando los fuegos artificiales explotan, o cuando el hierro se oxida, o cuando la leche se echa a perder, o cuando las personas nacen, envejecen, mueren y luego se descomponen. Pero las reacciones químicas no ocurren así. Todo tiene que cuadrar. Primero, las moléculas tienen que chocar en la orientación correcta. Segundo, tienen que chocar lo suficientemente fuerte, es decir, con suficiente energía. Probablemente piensas que la reacción solo ocurre en una dirección y eso es todo. A veces es así. Por ejemplo, las cosas no pueden desquemarse o inexplotar. Pero la mayoría de las reacciones pueden ocurrir en ambas direcciones, hacia adelante y hacia atrás. No hay razón por la que el tipo del brazo en la cara no puede chocar con la chica sin brazo y volver a colocar el brazo en su sitio. Resumiendo, lo que decíamos antes es que la teoría de colisiones nos dice que para que se produzca una reacción química tiene que haber choques entre las moléculas de los reactivos. Pero esos choques no pueden ser choques de cualquier manera, sino que deben de ser choques efectivos. ¿Y a qué llamamos con choques efectivos? Pues choques efectivos son aquellos que se producen con una orientación correcta y aquellos que tienen energía suficiente como para que se produzca la reacción química. Cuando hablamos de que tengan una orientación correcta, queremos decir que no pueden chocarse las moléculas de cualquier manera, sino que lo tienen que hacer en una determinada posición, que depende de cada tipo de reacción diferente. Supongo que a lo mejor con el vídeo os lo había entendido un poco mejor. Vamos a hablar ahora sobre la velocidad de una reacción química. Cuando pensamos en reacciones químicas, estoy segura de que podríais darme ejemplos de reacciones químicas que se producen muy rápidamente y otras reacciones químicas que se producen lentamente. Os pongo yo algunos. Por ejemplo, la oxidación de una manzana, si la abro y la dejo encima en la cocina, en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, sería una reacción lenta, porque con el paso del tiempo se irá produciendo esa reacción química, pero despacio. Sin embargo, una reacción química muy rápida sería la del vinagre con el bicarbonato, puesto que al echarlo empiezan a producirse las burbujas de dióxido de carbono y la reacción química termina rápidamente. Las reacciones químicas no son rápidas o lentas sin más,
sino que hay todo un rango de velocidades de reacción y las hay más rápidas o más lentas. Entonces, fijaros en el libro, os dice que podemos cuantificar, es decir, darle un número a la velocidad de una reacción química, considerando cómo aumenta la cantidad de los productos en un intervalo de tiempo. Es decir, que podemos evaluar si los productos aparecen muy rápidamente o no tan rápidamente. También podríamos evaluar la velocidad de una reacción química mediante los reactivos, solo que en el caso de los reactivos tendríamos que pensar si ellos desaparecen rápidamente o más bien lentamente. Entonces, ¿cuáles son los factores que pueden influir en esa velocidad de la reacción química? Pues son fundamentalmente dos: la temperatura y la concentración de los reactivos. La temperatura. Yo creo que, sin leer en el libro, por vosotros mismos seríais capaces de decirme por qué puede ser que influya la temperatura en la reacción química, en su velocidad. Pensad que estamos hablando de partículas, iros a la teoría cinética de la materia y pensad cómo se mueven las partículas en los sólidos, en los líquidos y en los gases, y tened en cuenta que al aumentar la temperatura, esas partículas tendrán más energía. Y cuanta más energía tengan, los choques entre ellas van a ser más efectivos. Es decir, la mayoría de esos choques tendrán energía suficiente como para producir la reacción química. En cuanto a la concentración de los reactivos, pues también es un factor importante, porque si os fijáis, por ejemplo, en estos dos esquemas o dibujos que tenéis en el libro, veréis que si solamente tengo 6 partículas, 6 moléculas, como en este caso, en este volumen, los choques entre ellas serán mucho menores que si en vez de 6 tengo 10 en el mismo volumen. Porque las segundas se encontrarán mucho más fácilmente y se producirán más choques. Vamos a hacer un pequeño esquema visual que resuma todo lo que hemos visto en esta clase. Estábamos hablando, el título, digamos, sería reacciones químicas. Reacciones químicas. Lo primero que hemos visto es la definición del concepto de reacción química. Bueno, no lo hemos visto hoy, pero lo vimos el otro día. Entonces, aunque no lo hemos expresado así hoy, pero os recuerdo que podemos escribir una reacción química como la suma de una serie de reactivos, podemos poner 3 o podemos poner los que queramos, que van a producir una serie de productos que no tienen por qué ser el mismo número que los reactivos, que pueden ser 3 y 2 o 1 y 2 o lo que sea. Entonces vamos a ponerle aquí encima que estos son los reactivos y allí vamos a poner que estos son los productos. Bien. Además, hemos visto también que en toda reacción química está involucrada la energía. Eso quiero que quede también muy claro. A veces se representa así como si fuera una explosión. Perdonadme, pero ya sabéis que me cuesta un poco escribir. Bueno, la energía, para que resalte. ¿Por qué la energía? Pues porque o bien la reacción química necesita que yo le dé energía para actuar, o bien muchas reacciones químicas producen energía. Más cosas que hemos visto de las reacciones químicas, pues el cómo se producen. Y para ver el cómo se producen, hemos hablado sobre la teoría de colisiones.
La teoría de colisiones. Dentro de esa teoría de colisiones, bueno, ¿en qué consiste la teoría? No lo vamos a escribir tampoco, pero sí que vamos a poner que cualquier choque que ocurra dentro de la teoría de colisiones deben de ser, como hemos dicho antes, choques efectivos. Y para que sean choques efectivos, debían de cumplir fundamentalmente con dos parámetros. Uno era tener energía suficiente. Que cuando se produzca el choque se haga con energía suficiente. Y el otro era producirse en una orientación correcta. Eso era para que se produjeran los choques efectivos. Bien, ¿qué más cosas hemos visto? Pues por último hemos hablado sobre la velocidad. ¿De qué forma se producen esas reacciones químicas? En cuanto a la velocidad, primero, por un lado, la hemos definido y hemos dicho que podíamos estudiarla como la aparición de productos en un tiempo concreto, si aparecen muy rápidamente o muy lentamente los productos, y por otro lado, que también podíamos estudiarla como la desaparición por otro lado, que también podíamos estudiarla como la desaparición de reactivos, también en un tiempo determinado. Además de esto, hemos visto en cuanto a la velocidad cuáles son los factores de los que depende. Y hemos dicho que dependía de un par de cosas fundamentalmente. Una era la temperatura y la otra era la concentración de los reactivos. ¿Veis, chicos? Así queda, creo, bastante bien resumido todo lo que hemos estudiado sobre las reacciones químicas. Me gustaría que de deberes hicierais los ejercicios que vienen en esa misma página. Son los ejercicios del 6, iba a decir del 6 al 11, pero me voy a saltar el 7. El 6, el 8, el 9, el 10 y el 11. Aquí los tenéis. Tenéis que hacer, hemos dicho, el 6, el 8, el 9, el 10 y el 11. Y subírmelo a Classroom cumpliendo con las instrucciones que os dé. Para terminar, os recomiendo que veáis el vídeo que os enlazo aquí y que habla sobre reacciones químicas, que creo que puede ser interesante para vosotros.